La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música, que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. Origen de la danza. La danza es la más antigua de las artes. Su creación se cree que nace antes de la música, la pintura y la escultura. Desde la prehistoria, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. En un principio, la danza tenía un componente ritual, celebrado en ceremonias de fecundidad, caza o guerra. Grecia fue el primer lugar donde la danza fue considerada un arte. En las estrategias de Esquilo, donde se desarrolló la danza como técnica con movimientos rítmicos del coro. Danza en la antigua Grecia. Inicia por la necesidad del ser humano de comunicarse corporalmente para así expresar sus sentimientos y estados de ánimo. Empezó como ritual celebrando ceremonias de fecundidad, caza, guerra o diversa índole religiosa. La danza en la antigua Roma. En la larga historia de los romanos se tienen que diferenciar tres periodos por lo que hace referencia a la danza: monarquía, la república y el imperio. Bajo la monarquía del siglo 8 al 6 a.C. se introdujeron la mayoría de los ritmos religiosos, danzas de origen agrario, pero cuyo sentido original se había perdido. La danza en la Edad Media. A partir del siglo IV, durante la Edad Media, fue ambivalente, ya que la Iglesia rechaza la danza por considerarla promotora de la promiscuidad sexual, la lascivia y la éxtasis. Durante esta época surgió una danza secreta llamada la danza de la muerte, propiciada por la prohibición de la Iglesia y la aparición de la peste negra, nacida como danza secreta y estásica. Durante los años VI y VII, la danza de la muerte comenzó como respuesta a la peste negra que mató a más de 50 millones de personas en 200 años. Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos XIV y XV. Ha sido descrita como una danza a base de saltos en la que se grita y convulsiona con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo. La danza en el Renacimiento. Inicia como arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente música, como forma de expresión, de interacción social con fines de entretenimiento artístico o religioso. La danza barroca es una danza de la época barroca, aproximadamente entre 1600 y 1750, estrechamente vinculada con la música barroca, el teatro y la ópera. La danza barroca es lo que ahora se llama comúnmente danza cortesana, primero francesa y luego en toda Europa, de los siglos XVII y XVIII, para estar en estrecha conexión con la música barroca. En este momento se la conocía como Belle Dance. Incluye bailes de salón cortesanos como el courante, el minueto, la gavota, la zarabanda, el giga, la forlana, el louré, el passepied o el rigaudó. El romanticismo. El romanticismo aparece en Europa a finales del siglo XVIII, se origina en Inglaterra y Alemania e interrumpe en cada uno de los restantes países europeos en distintos momentos, según la evolución histórica propia. El nuevo ballet se desarrolla a partir de las óperas que triunfaban en París entre un nuevo público de la burguesía emergente. El ballet era una parte fundamental de esas óperas. Por eso se puede decir que la historia del ballet moderno comienza en 1831 con la representación de la ópera Robert le Diable de Meyerbeer. Danza contemporánea. Surge como una reacción a las formas clásicas y probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. Es clase de danza en la que se busca expresar una idea, un sentimiento, una emoción, pero mezclando movimientos corporales propios.
La danza clásica, o también conocida como ballet, es un tipo de danza que cuenta con distintas técnicas y movimientos específicos. Esta danza surgió en el Renacimiento, cuando las bodas y los eventos aristocráticos eran celebrados con bailarines de la corte que mostraban sus destrezas. El ballet puede construir una pieza autónoma o ser intercalado dentro de una ópera o de una obra de teatro. Las danzas folclóricas. Las danzas folclóricas son los bailes típicos y tradicionales de una cultura. La danza folclórica suele realizarse por tradición, no es un arte innovador, y puede ser bailada por cualquier hombre y mujer. No es exclusividad de los bailarines profesionales, aunque existen grupos profesionales de la danza folclórica. Además de todo ello, es importante establecer dos características más que definen a lo que es la danza folclórica. Por un lado, nos topamos con el hecho de que, por regla general, aquella no es bailada por la aristocracia, sino por la gente del pueblo llano. Y también es necesario resaltar que este tipo de baile ha dado lugar en muchos casos de nuevos bailes modernos. Este tipo de danzas se realiza especialmente durante acontecimientos sociales como fiestas y conmemoraciones. Los más jóvenes aprenden a ver bailar a los mayores, quienes se encargan de enseñar los secretos de cada danza para perpetuar la tradición. Danza moderna. En las primeras 2 décadas del siglo XX, percusoras modernas se rebelaron contra las reglas rígidas del ballet clásico, eliminaron el concepto que se tenía de la danza como entretenimiento y reclamaron la danza como una expresión artística del creador. Son los bailes típicos de cada país o región del mundo, en las que generalmente tienen un gran contenido cultural y de costumbres del lugar. La danza popular de cada lugar son una expresión con la cual se identifican las personas que viven allí, siendo parte de su idiosincrasia. La danza popular es aquella que un pueblo asume como propia y está correlacionada con su historia, política, economía y cultura, sin dejar de lado las habilidades y destrezas psicomotoras. Esto último le da oportunidad al baile de ser más rico y vistoso, especialmente y creativo. Las danzas regionales. Las danzas regionales, como su nombre lo indica, se ejecutan únicamente en ciertas regiones que las hacen existir y con ello expresando no solo la generalidad de las expresiones del cuerpo, sino que también expresan la forma de ser de los individuos de cada región, según sea la danza que se está ejecutando. En estas formas de ser podemos mencionar hábitos tales como la forma de comer, de vestir, su ritmo y sus nociones de belleza. En este tipo de danzas podemos encontrar con anécdotas sucedidas en las regiones en que se practica. Y es por ello que en muchas ocasiones representan obras literarias, mitos, fábulas, etc. Hasta practican los quehaceres diarios. Danza académica. Es aquella que se enseña en las escuelas, colegios y universidades para lograr desarrollar o potenciar aspectos motrices del alumno, así como expresividad, el equilibrio, la coordinación y otros factores.